y quiero que se lo graben en la cabeza, este live, súper importante. Súper importante. Dentro de la Kabbalah, hoy vamos a ver un tema que es las 3 trampas de la oscuridad. Primero, voy a aclarar lo siguiente. La oscuridad, para la Kabbalah, no tiene entidad propia. Escúchenme bien, por favor. La oscuridad, para la Kabbalah, no tiene entidad propia. Esto quiere decir lo siguiente: no existía originalmente. La creó el ser humano. La Kabbalah dice que la oscuridad es creada por el ser humano. ¿Cómo se define a la oscuridad si no tiene entidad propia? La oscuridad es ausencia de luz. La luz existe. Y siempre existió. La luz no se crea. La luz no se crea. La luz se emana. En el principio de los tiempos, sea la luz, es cuando se revela la luz. La luz oculta, lo inmanifiesto, se hace manifiesto, se revela. Pero la luz siempre estuvo ahí. Entonces, la luz existe siempre. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Cómo explicamos la ausencia de luz? La Kabbalah dice que son klipot. Las klipot explican la oscuridad. ¿Qué son klipot? Cáscaras. Pero imaginaos como velos. Yo tengo una lamparita acá encendida. Es la luz. Ahora yo le pongo un velo encima. Y le pongo otro velo. 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 Llega un momento que no se ve nada. Se tapa completamente la luz y yo veo oscuridad. Digo, esto es la oscuridad. Eso son las klipot. ¿Cómo se vuelve a la luz? Quitando los velos, quitando las klipot. Voy sacando, y a medida que saco los velos, aparece la luz. Entonces lo que parecía oscuro, escondía la luz. La oscuridad es luz escondida. Luz velada. ¿Por qué? Porque está tapada por velos, klipot. Primera cosa que tienen que entender. Esos velos los generamos nosotros en nuestra conciencia. La opacidad de la conciencia. Generamos velos. ¿Por qué? ¿Cómo generamos los velos? Porque tomamos el camino equivocado. Tomamos malas decisiones. Metemos la pata hasta el cuello. No una vez. 1, 2, 3, 4, 10. ¿Sí? Cada vez que metemos la pata, que hacemos una acción que tiene consecuencias negativas, para mí o para otros. Cada vez que elijo mal, por eso siempre digo lo mismo cuando me preguntan, Fer, ¿qué es evolucionar? Y yo contesto, evolucionar es aprender a elegir cada vez mejor. No busco ninguna respuesta filosófica difícil. No. Evolucionar es aprender a elegir cada vez mejor. Para quitar velos, en vez de sumarlos. Pero cada vez que elijo mal, meto un velo más y creo oscuridad. Entonces, los velos, las klipot, los metemos nosotros por elegir mal, decidir mal y actuar mal. Entonces llega un momento, ¿qué pasó? La conciencia humana individual y colectiva se veló, se llenó de velos, de klipot, y ya se perdió la luz y estamos a tientas, estamos como ciegos. Acuérdense la frase de Jesús a los fariseos: guías ciegos que guiáis a otros ciegos. Entonces, la humanidad está ciega, se llenó de velos, no ve, no hay luz, está en la oscuridad, no ve, y vamos a tienta, así, a ver. Y así nos vamos pegando golpazos por todos lados, ¿no? Nos caemos, metemos la pata, me voy de cabeza, nos golpeamos entre nosotros, estamos ahí.
como zombies, a tientas. ¿Qué pasa? Cuando una persona, un ser humano, dice, me cansé de esto, ya está, me hinché las pelotas, me aburrí de estar haciendo los golpes, de estar sufriendo todo el tiempo, de estar pegándome golpes todo el tiempo, de que cosas me salgan mal, de vivir en escasez, de quejarme todo el tiempo de todo, me cansé ya de todo esto. Quiero buscar una solución, pues ya me cansé, no quiero vivir así, no quiero sobrevivir, quiero vivir. Quiero vivir, no sobrevivir. Se mete a hacer un trabajo interior y empieza a iluminarse. Empieza a iluminar su conciencia porque empieza a quitar velos. La Cábala es esa luz, te va revelando. Quitas velos, quitas velos, quitas velos. Tu camino se allana. Imagínate esta imagen, imagínense esta imagen. Que es muy gráfica, por eso la pongo siempre, ¿eh? Es muy gráfica, por ahí me la escucharon decir, pero vale la pena repetirla. Yo tengo un río caudaloso, ese río de la abundancia, el río de la energía vital, que es universal, pero nos atraviesa cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos ese río de abundancia y de fuerza y de energía vital, pero lo tenemos en una represa. Bajamos las compuertas de la represa y el agua no fluye, el río no fluye más. La represa está cerrada. ¿Por qué cerró la represa dentro mío? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fluye la cosa? Porque rompí el círculo del dar y el recibir, rompí el círculo que me genera abundancia, se hizo línea, tengo escasez. No seguí las leyes universales, cósmicas, las transgredí, se bajó la compuerta. El agua no fluye, dejó de fluir. El egoísmo, ejemplo, el egoísmo. Soy egoísta, quiero todo para mí, no quiero dar, no quiero compartir. Bárbaro, se cierran las compuertas. El universo dice, vos no querés dar, tampoco vas a recibir. Pum, se cierra la compuerta, el agua no fluye. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el río fluía, yo tenía un paraíso de este lado. ¿Sí? Un vergel, un lugar lleno de vegetación abundante, árboles frutales, toda una cosa maravillosa. De repente se cerraron las compuertas, el río no fluye más. Acá no pasa agua del otro lado de la compuerta. Al no haber agua, todos los árboles se van muriendo, la vegetación se muere, y en un momento solo queda un desierto estéril. Y ahí es cuando la gente dice, siempre me faltan 10 para el peso, vivo en escasez. Escasez material, fundamentalmente, todo el mundo se queja de lo mismo, escasez material. Pero también escasez de ideas, me falta creatividad, perdí la creatividad. Escasez de proyectos, no se me ocurren nuevos proyectos. Escasez emocional, me pongo avaro emocionalmente. Escasez de vínculos que en vez de aportarme me quitan, me vampirizan. Vínculos tóxicos. Escasez espiritual, ya, me desconecté. Porque no fluyo, si no fluyo estoy desconectado de la fuente. Desierto estéril. Ahora, cuando hacemos un trabajo interno, vamos quitando esos velos, esas clipot, como dice la Cábala, y de repente, ¿qué vamos haciendo? Que esa compuerta vaya subiendo de a poquito. Tin, 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 tin. Empieza a pasar agua. Empieza a pasar agua. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, en un momento, pasa el agua, empieza a fluir, otra vez fluyo, otra vez vuelvo a generar el círculo, y todo lo que era un desierto estéril, al recibir el agua de vida, vuelve a ser un vergel de a poquito, un oasis. Aparece una palmerita por acá, otra palmerita por allá, una palmerita de atilera, una palmerita con cocos, entonces empieza a haber alimento, empieza a haber sombra, empieza a ser agradable el paisaje, vegetación, agua, otra vez generó ese estado. Y ahí viene, ahora vamos a hablar del problema
de hoy, las 3 trampas de la oscuridad. Porque acá viene el problema grande. La gente dice, ya está, listo, ya lo logré, ya me iluminé, ya destrabé todo. Ahora voy a fluir permanentemente y todo me va a ir bien. Y de repente, después del trabajo interno que hiciste, levantaste las compuertas, volviste a generar ese vergel en vez del desierto estéril. De repente algo aparece ahí y sale mal. Y de repente aparece otra cosa y sale mal. Y el ego empieza a decir, che, ¿qué pasa acá? Yo había destrabado todo. Y de repente otra cosa, otro problema. Y el ego dice, pará, esto es joda. Todo lo que hice fue al pedo entonces. Era una mentira. Creí que había destrabado y no destrabé nada. Se enoja, se frustra o se resigna. Dice, bueno, además sí, ya está, listo. Ahora entonces, bueno, intenté hacer el laburo interno, iluminar todas las sombras, se nota que no funciona, bueno, está, me resigno, ahora ya está, me resigno, me conformo con sobrevivir, como hace el 99% de la gente que vive en el planeta Tierra. Ya está. Primero se enoja, y se frustra, con Dios, con el universo, con él mismo, con los cursos mentirosos que hizo, con los libros mentirosos que leyó, con él. Y después se resigna y dice, toda la mierda, listo, voy como la humanidad, ya está, me dedico a los placeres terrenales, el dinero, el poder, el sexo, la fama, el éxito mundano. Era una mentira la espiritualidad. Y ahí la oscuridad gana. La oscuridad gana. Aplaude, festeja, hace una fiesta. Porque dice, a este tipo, a esta mina que se había iluminado, le apagué la luz de nuevo. Pero ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Ahora les voy a explicar cómo funciona y por qué es así. Y para que me lo entiendan, les voy a poner otro ejemplo. Así hacemos las cosas difíciles fáciles. Las cosas difíciles fáciles. Vamos a imaginar ahora que hay 2 ejércitos que están luchando. El ejército de la luz y el ejército de la oscuridad. Imaginemos que es una batalla, para hacerlo más fácil. Entonces, yo decía, ¿no? La gente que viene fluyendo, que hace un trabajo espiritual, un trabajo interior, se va destrabando, dice, che, qué bueno, desbloqueé. Bien. Eso en términos del ejército funciona de esta manera. Hay una guerra, el ejército de la luz contra el ejército de la oscuridad. Arranca esa guerra, 10.000 soldados blancos, 10.000 soldados oscuros. De luz, huestes oscuras. ¿Ok? Uno va avanzando en el trabajo interior. Entonces quiere decir que el ejército de la luz va ganando una batalla, y luego otra batalla, y luego otra batalla. Por eso va fluyendo y se va destrabando y vos sentís que vivís mejor. Pero escuchen con atención. Entonces el ejército de la luz va ganando batallas. Gana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Son 10 batallas. 9. Y está librando la 10ª batalla, la última. La batalla final. Donde vos decís, si gano esta batalla, gané la guerra. Lo que quiere decir es, si gano esta batalla, la oscuridad, las sombras, las clipot, las termino de disolver totalmente. Y mi vida va a fluir sin obstáculos. Esa batalla final, acá viene la clave de la cuestión.
En la batalla final, cuando la luz va ganando y ya hay 10.000 soldados de luz, escuchen lo que les digo, 10.000 soldados de luz, y solo quedan 10 soldados oscuros, el ejército oscuro se repliega a su fortaleza, a una fortaleza, un lugar amurallado, se meten para adentro y se encierran. ¿Ok? Entonces el ejército de la luz, que venía ganando, cuando ve que los soldados de la oscuridad se escapan y se encierran en la fortaleza, dicen, ya ganamos la batalla, ya está. Abandonaron el campo de batalla, quiere decir que ya ganamos la batalla, y ya no solo la batalla, ganamos la guerra. Y escuchen por favor lo que les voy a decir ahora. Entonces dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Nos vamos a tomar el trabajo de asaltar esta fortaleza, núcleo, corazón de la oscuridad, del ejército oscuro. ¿Para qué? Si son 4 gatos locos. No vale la pena el esfuerzo. Eran 10.000, quedan 10. ¿Qué sentido tiene? Dejamos el campo de batalla, ganamos la batalla, ya está. Ganamos la guerra, listo. ¿Para qué vamos a tomar el trabajo de tener que entrar a la ciudad murallada? Enfrentarlos. Ya está, son 4 gatos locos, ganamos. Vamos a disfrutar. Vamos a festejar. No perdamos tiempo con esta cosa insignificante. Con esta cosa insignificante. Entonces, el ejército de luz se retira sin tomar la fortaleza enemiga, porque dice, total, no pasa nada, ya está. No pueden hacer nada, no tienen poder ya. Y se van a festejar y luego siguen con su vida. Grosero error. Groserísimo error. La oscuridad hay que erradicarla totalmente. Totalmente. No es 99.9%, es 100%. Las clipot hay que sacarlas todas. No, casi todas. Es como si yo en el río que fluye dejo una piedrita, porque es chiquita, esa piedrita de porquería que va a entorpecer el flujo del agua. Pero esa piedrita tiene una propiedad que yo no conocía, que crece. Y yo no la retiré en su momento, y ahora ya no es una piedrita, es una piedraza que obstaculiza el paso del agua. Las tinieblas se alimentan de las sombras, de la oscuridad. Es decir, de no ser iluminadas por la conciencia. Entonces, escuchen lo que les digo. Si yo tengo un sol enorme, blanco brillante, y un puntito negro, yo tengo la tendencia a decir, ese puntito negro no tiene fuerza para nada. Mirá el sol enorme que soy yo. Ese puntito no tiene poder. No me voy a estar ocupando de cosas insignificantes. Dejo ese puntito oscuro que no va a pasar nada. No. Ese puntito es un agujero negro. ¿Y saben lo que hacen los agujeros negros? Se alimentan de luz. Los agujeros negros consumen luz, absorben luz, chupan la luz, vampirizan. El agujero negro, que es muy chiquitito, va absorbiendo luz y se va haciendo más grande. Y cuando se hace más grande, ya es una mancha negra. Y entonces absorbe más luz. Y luego es una cosa más grande negra. Y en algún punto es más grande que el sol y se devoró al sol completamente.
Así funcionan los agujeros negros que se comen galaxias enteras en el universo. Se engullen estrellas. Si yo dejo un puntito oscuro, estoy perdido. Entonces el ejército de la luz, cuando ve que los soldados oscuros escapan y se refugian en la fortaleza, cae en una trampa, en un engaño, el engaño de las sombras, el engaño de la oscuridad. El engaño, ¿saben por qué? Porque dicen, che, hagamos este plan, lo dijeron previamente, como ya esta batalla no la podemos ganar, hagamos de cuenta que nos retiramos del campo de batalla, que nos refugiamos en la fortaleza y no nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque son muy egocéntricos, son muy soberbios, son ególatras. Tal cual. El ejército de luz, estando a las puertas de la fortaleza oscura, del corazón de la oscuridad, donde podría haberlo tomado por asalto y transformar ese núcleo de oscuridad en un núcleo de luz, se dio media vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque pecó de soberbia, de orgullo, de vanidad, de egolatría, el ego. Yo soy lo más grande. Ya está, esta batalla ya la gané, ya gané la guerra. Son 4 gatos locos, no me pueden hacer nada. Vamos a festejar. Error. Error. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque cuando uno cae en la posición de egolatría, se desconecta del self. El ego se desconecta del self. Se corta acá, se corta. Soberbia, vanidad, orgullo, cortan la conexión acá. Egolatría, cortan. Entonces, ya ese ejército de luz, al no estar conectado con el self, el ego no está conectado con el self, perdió la dirección y el propósito. No escucha que el self le está gritando, che, boludo, o che, boluda, tenés que seguir a fondo, tenés que tomar la fortaleza por asalto. Porque es el corazón de la oscuridad, el corazón de las tinieblas. No seas tonto, le está diciendo, el self le está hablando, le está mandando señales por todos lados, pero el ego no ve porque por la egolatría cortó la conexión, no ve las señales, no escucha las señales. Entonces dice, se deja engañar y da media vuelta y se va a festejar, creyendo que ganó la guerra. Y al irse, dejó a esos 10 soldados que quedaban para que se reproduzcan. Porque la oscuridad se reproduce desde las tinieblas. Cuando yo no saco todo a la luz de la conciencia me refiero ahora, cuando yo no ilumino todo y dejo un resquicio de oscuridad, la oscuridad crece, se retroalimenta. Y ese ejército, esos 10, son como el agujero negro que les dije antes, el pequeño puntito que va engullendo la luz y crece. Después son 100, 10 y después son 100. Y sigue creciendo. Después no son 100, son 1000. Y si yo no me doy cuenta y me doy cuenta tarde, luego son 10.000. Y estamos otra vez en foja cero. 10.000 de luz, soldaditos de luz, y 10.000 soldaditos de oscuridad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque todo me sale mal, lo que dije antes. La gente que hizo un laburo espiritual, le va bien por un tiempo y empieza a ver una trabita por acá, otra traba por allá, otra traba por el otro lado. ¿Qué es lo que pasó? Esa persona puede haber pecado de orgullo, de soberbia. Cayó en la egolatría, se desconectó del self, el ego dijo, ya gané la batalla, y no era así, fue un engaño, el engaño de la oscuridad, la trampa de la oscuridad, una de las 3 trampas. Así que cuando nos pasa en la vida que hacemos un laburo fuerte interno y sentimos que se va destrabando todo y vamos fluyendo, y qué bueno, esto funciona, qué bueno, y de repente pasa un tiempo y empieza a trabarse todo, una de las cosas que tenemos que pensar es, che, ¿habré actuado ególatramente? O sea, con soberbia, con orgullo. ¿Habré dejado un puntito de oscuridad sin iluminar y ahora creció? Primera cosa.
Segunda trampa. Segunda trampa. Lo mismo, ¿eh? Ejército de luz, gana todas las batallas. Está en la batalla número 10, la final. El ejército oscuro se retira, hace lo mismo. Se retira. Y se encierra en la fortaleza. Pero esta vez el ejército de luz no cae en la soberbia, en el orgullo. Y dice, tenemos que tomar por asalto la fortaleza. Tenemos que eliminar, lo digo todo entre comillas para hacerlo fácil. Tenemos que eliminar a este enemigo completamente. Tengo que tomar el bastión de la oscuridad y hacer de eso un bastión de luz. Así que vamos a asaltar la fortaleza. Entonces cuando el ejército blanco de luz va a tomar la fortaleza, viene el segundo plan de la oscuridad. ¿Y saben cuál es el segundo? Cuando el primero no funciona y no caes vos en la trampa del orgullo, la vanidad, el narcisismo, la megalomanía, o sea, el ego engrandecido, todas esas cosas que hablamos recién. Cuando vos no caes en esa trampa, la oscuridad tiene otra para vos. Tiene otra más. Y esa es la siguiente. Los 10 soldaditos oscuros que quedaron en la fortaleza dicen, ok, plan B. Vamos a hacer todo el ruido que podamos con lo que tenemos acá. Agarramos los escudos y las espadas y golpeamos muy fuerte. Y gritamos ferozmente, salvajemente. Y si tenemos balas de cañón, tiramos muchos cañonazos, muchas flechas, todo al mismo tiempo. Hagamos mucho ruido. Mucho ruido. Para que el ejército de luz piense que somos mucho más. Es decir, que piense que dentro de la fortaleza no había solamente los 10 soldaditos que volvieron corriendo del campo de batalla. No, había un montón de soldados oscuros más. Pues no tienen forma de saberlo. Entonces dicen, si hacemos mucho ruido, a lo mejor los confundimos. Y si nos creen que somos mucho más, por ahí se asustan y se van. Y entonces hacen eso. Hacen un bolonqui terrible. Y de repente los soldados que están afuera, por tomar la fortaleza, los soldados de luz, escuchan eso y dicen, pará, ¿qué pasó acá? No son 10 entonces, son un montón. Había un montón escondidos ahí adentro, es una trampa esto. Hay un montón ahí adentro. Si entramos ahora nos van a hacer pelota. ¿Qué funciona ahí? El miedo. El miedo. Los soldados de la luz se apabullan, tienen temor, pánico, se dejan vencer por el pánico y dicen, no, pará, no entremos. Hasta acá está bien. Es lo mismo, piensan igual que antes, hasta acá está bien. Son 10 gatos locos, lo que sea, están dentro de su fortaleza. Vámonos. Ya ganamos la guerra. Entonces, por miedo, tampoco hacen el asalto final. Dicen, no sea cosa que a ver si hacemos el asalto final, nos encontramos con que hay un montón más y nos vencen ahora. Ya está. Ganamos todas las batallas. Los dejamos dentro de su reducto. ¿Qué nos pueden hacer? Entonces, el guerrero de la luz, en ese momento, dejó de ser guerrero. Ya no es guerrero. Porque perdió el poder personal. ¿Y por qué perdió el poder personal? Porque se dejó arrastrar por el miedo. Cuando el guerrero de la luz pierde la fe en sí mismo, pierde el poder personal. El miedo se chupa la fe. Entonces, al mismo tiempo, el poder personal se pierde. Entonces ya no es un guerrero, es un esclavo. Pasó de guerrero a esclavo. Y ahí pasa lo mismo que antes. Se corta la conexión con el self. Ahora no por soberbia, narcisismo, vanidad, megalomanía,
O sea, la egolatría que dijimos antes, el ególatra. No, ahora por miedo. Porque la fe es el puente que conecta el yo inferior o ego con el yo superior o self. La fe es el puente. Cuando me dejo vencer por el miedo es un Pac-Man que se come la fe, desaparece el puente. Entonces, otra vez el self le está diciendo al ego, tenés que seguir, no te dejes engañar, no son tantos, está haciendo mucho ruido. Es como dice el ruido, como el dicho en inglés, much ado about nothing, ¿no? O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces, le dice el self al ego. Pero el ego no lo puede escuchar, porque rompió el puente, rompió la conexión. Entonces otra vez no escucha. Entonces cae en el engaño, cae en el miedo. Y tampoco toma la fortaleza. Se va a su casa, el ejército de la luz, a festejar. Y mientras tanto, la oscuridad que quedó dentro de la fortaleza se va regenerando, va tomando fuerzas, va creciendo. El micro agujero negro es un agujero negro enorme después. El ejército se va regenerando, se va rearmando. Y otra vez, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque otra vez en mi vida van a aparecer nuevamente obstáculos, problemas que yo creía superados, porque estaban superados, porque ya había fluido, se había destrabado. ¿Y por qué se trabó de nuevo? Segunda causa. ¿Por qué luego de un trabajo interior profundo, donde todo se destrabó, donde vos sentiste que se destrabó, porque te fue mejor en todas las áreas de tu vida, ¿por qué tengo una mala racha de nuevo? ¿Por qué tengo trabas otra vez? Por este segundo motivo puede ser también. 1, egolatría. Lo dije antes. 2, arquetipos, se llama en términos arquetípicos, el ególatra, me ganó el ególatra. 2, me ganó el esclavo, el miedo. Así que tengo que revisar. Causa 1, ¿qué pasó cuando tengo problemas de nuevo? ¿No? Digo, no fluye otra vez, dejó de fluir y el oasis se va como, imagínense que las palmeritas van desapareciendo. Una palmerita desaparece, otra palmerita desaparece, otra palmerita, hasta ahí se va convirtiendo en un desierto otra vez. Yo estaba muy tranquilo en el oasis, sentadito así, disfrutando, y de repente veo que la palmera desaparece, la que está acá, la otra que está allá, la otra que está allá, el agua. Y yo, ¿qué es esto? Se me desmorona todo otra vez. Cuando pasa eso, revisemos. ¿Fue la egolatría que me hizo dejar algo sin iluminar? Una clipa, es el singular de clipot. Un velo, una oscuridad, la dejé ahí, un dragoncito, si quieren en términos de dragón y la oscuridad como dragones. Dejé un dragoncito porque me pareció muy chiquitito e insignificante. ¿O fue el miedo que no me dejó avanzar a fondo? No llegué a fondo. Y entonces también dejé un puntito de oscuridad ahí, vivo. Y todavía les voy a decir más, hay una tercera trampa. Una tercera. Para los que no caen ninguna de estas dos. Porque, mismo ejemplo, ejército de luz, venciendo en la última batalla del ejército oscuro. El ejército oscuro dice, vamos a la fortaleza, así los engañamos. Pero ese ejército de luz ahora dice, no, igual los voy a atacar, aunque sean pocos, porque tengo que tomar ese bastión de la oscuridad y hacer de eso un bastión de luz. En el interín, el ejército oscuro, segundo plan B, ¿no? Ruido, terrible, para que piensen que son muchos. El ejército de luz dice, no voy a ganar en la trampa, no me importa, voy a tomar igual la fortaleza, cueste lo que cueste. Voy a ir a fondo. Entonces va a fondo. Entra a la fortaleza, se da cuenta que era una mentira, que no eran 10.000, eran 10 gatos locos haciendo mucho ruido. Toma la fortaleza y la convierte en una fortaleza de luz. Pero todavía queda una tercera trampa del dragón o de la oscuridad. Para los que superaron las dos primeras, había una tercera, porque siempre hay una tercera.
Porque Jesús es tentado 3 veces. Porque Buda es tentado 3 veces. Siempre hay 3 trampas que hay que superar. ¿Y saben cuál es la tercera? Cuando el ejército de luz toma finalmente la fortaleza oscura y erradica totalmente la oscuridad. Esos soldados están tan acostumbrados a guerrear, a luchar, que no pueden parar de hacerlo. No pueden parar de luchar. Y les voy a poner un ejemplo acá para que lo entiendan, de un libro de Fisher llamado, muy famoso, El caballero de la armadura oxidada. El tipo era un caballero que salía a combatir dragones por ahí, la oscuridad. El dragón del occidente es el reflejo el símbolo de la oscuridad. Salía a combatir dragones por ahí. Y de tanto luchar, tantas batallas, un día llegó a su casa y dijo, no, me voy a dormir con la armadura puesta hoy, porque mañana tengo otra batalla. Otro dragón, otro velo, otra clipá, por enfrentar. Ese día se deja la armadura puesta. Y a la mañana va y batalla y combate y gana de nuevo. Y viene en la noche y dice, ya me dejé la armadura puesta ayer, no me la voy a sacar hoy, porque es más cómodo, mañana tengo otra batalla. Y se deja la armadura. Y así pasan los días y se va dejando la armadura. Cuando termina de vencer a los dragones y se quiere sacar la armadura, no puede, porque se oxidó. Se queda preso en la armadura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos luchás, estamos hablando de la guerra metafórica, cuando vos luchás durante mucho tiempo, puede ser que hayas vencido totalmente a la oscuridad, que hayas iluminado todo. Pero si vos no parás a tiempo, no tomás conciencia de que la lucha terminó, la batalla terminó y la guerra terminó, y ahora es tiempo de paz. En tu mente, en tu conciencia, la guerra sigue. Porque lo que vos crees, lo creás para tu vida. Entonces, este es el ejército o el guerrero que cuando toma la fortaleza y elimina a los enemigos, sigue creyendo que tiene que estar en modo de guerrero, en modo de pelea, en modo de lucha. Y no se relaja. No se permite relajarse, vivir en paz. Entonces, donde no hay enemigos reales, los crea en su mente, como el Quijote, que luchaba contra los molinos de viento, porque pensaba que eran enemigos. La tercera trampa es que vos sigas creyendo que estás en guerra, que la batalla continúa. Entonces vos seguís peleando contra molinos de viento, contra enemigos que no existen, pero al seguir peleando, en tu mente los creás. Entonces vos estás creando la sombra, vos estás dándole vida al ejército oscuro que ya había muerto. Los estás resucitando en tu mente, en tu conciencia. Y como vivimos en este plano de tercera y cuarta dimensión, que es el plano de las creencias, el plano de la ilusión, lo que vos crees, la ilusión que vos te generás, la convertís en realidad. Así que vos resucitaste a la sombra. Ahora no solamente es que había quedado un poquitito de sombra y creció. No había quedado nada. Pero como vos no pudiste parar, no pudiste creer que habías terminado la guerra y habías ganado, en vez de disfrutar y vivir en paz, seguiste guerreando, en tu mente
que siguió en modo lucha, resucitaste a la oscuridad. Y entonces te encontrás con que en tu vida aparecen un problema, y otro problema, y otro problema, y otro problema. Y vos decís, pero pará, no había vencido totalmente la oscuridad, no había quitado todas mis clipot, no había iluminado todas mis sombras, y se había transformado en luz. ¿Cómo puede ahora aparecer esto? Porque seguiste en modo confrontación, en modo guerra. Tenías que pasar al modo paz. Vos te estás generando los problemas, los estás creando. Es como que la batalla terminó, pero yo en mi mente sigo viendo como una grabación de la batalla. Y sigo creyendo que está dándose ahora. No me doy cuenta que es una grabación de la batalla, que ya terminó. No, pienso que está ahora en la batalla. Y sigo peleando, y sigo peleando, y sigo peleando. Solamente es posible vencer a la oscuridad superando las 3 trampas. No caer en la egolatría, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la megalomanía, el narcisismo. No caer presa del miedo, en la cobardía que me chupa la fe. Y no creer en la ilusión de que la batalla nunca termina. Porque ahí estoy con otro arquetipo. Ya no estoy ni con el ególatra, ni con el esclavo. Ahora estoy con el tirano, se llama. Piensa que siempre tiene que estar luchando. No es el guerrero, es el tirano, no es el guerrero. En tal caso es el guerrillero que siembra caos, no el guerrero de la luz. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Así que cuando hemos hecho un trabajo espiritual profundo, por ejemplo, hacemos un trabajo cabalístico profundo, con todo el conocimiento cabalístico, con todas las herramientas que nos da la cabalá mística, hemos realmente roto esas clipot, eliminado, y de repente todo fluye en nuestra vida, decimos, qué bueno, la verdad esto es una genialidad, te sentís tranquilo, fascinado, contento con vos mismo, con tu entorno, con el universo, disfrutás, y de repente se empiezan a trabar las cosas de nuevo. Hay que parar y revisar. ¿En qué trampa caí? En la trampa de la egolatría. Dejé ese puntito oscuro porque pensé que era insignificante y no le di bola y ahora me está complicando la vida. Caí en la trampa de la cobardía. Me dejé dominar por el miedo. No quise ir a fondo en el trabajo. Sabía yo que quedaba algo ahí, pero no quise ir a fondo porque me dio miedo y caí en la cobardía. Y ahora esa oscuridad creció de nuevo. O caí en la trampa del guerrero que no puede parar de luchar, aunque la guerra terminó. Y sigo luchando. Y al seguir luchando, creo la ilusión de combate, de guerra, de batalla, de enemigo en mi mente, y al crearlo le doy vida. Y resucito los problemas. Donde había un camino llano, me lo llené de piedras y de pozos.
La oscuridad en Kabbalah no tiene entidad propia, es ausencia de luz. Entonces, ¿qué me quitó la luz? ¿Qué me cegó? ¿Qué cegó mi ego? ¿Qué es lo que cegó mi ego que hizo que no pudiera escuchar al self, ver las señales? ¿Qué me cegó? ¿La soberbia, el orgullo, la vanidad, la egolatría? ¿Me cegó el miedo, la cobardía? ¿Me cegó el no poder dejar de luchar y de combatir? La adrenalina del combate. Me acostumbré al combate permanente y ahora no puedo dejar de luchar. ¿Qué me cegó? ¿Cuáles de esas clipot son el problema? Porque si descubro eso, puedo corregir y terminar el trabajo. Si es que me di cuenta de que tenía que haber dejado de luchar, dejo de luchar. Y las cosas se van a aplacar. Y si me di cuenta que fue la cobardía, saco el coraje, supero el miedo con coraje y enfrento lo último lo que me queda por enfrentar hasta lo último. Cueste lo que cueste, porque vale la pena. Pues ya el trabajo más importante lo hice. Y si fue la egolatría, tengo que aprender la lección de humildad. No me tengo que creer omnipotente. No tengo que creer que el enemigo es insignificante. Error. Tengo que ser humilde. No existen las cosas insignificantes. No existen. Todo tiene un significado. No hay palabras tontas. Todo lo que decimos es importante. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Cuando bendecimos o cuando maldecimos. Las palabras tienen mucha fuerza. Las acciones, no hay acciones tontas, acciones insignificantes. No. Esto se llama mundo de la acción en Kabbalah, o la Mashiach, mundo de la acción. El lenguaje de este mundo es la acción. Las acciones son fundamentales. Cada acción cuenta. Tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo para que esa acción genere una reacción positiva para mí, no negativa, ni para mí ni para otros. Entonces, no puedo tomar las acciones a la ligera diciendo, total, es lo mismo si hago esto o hago esto, porque es insignificante. No existe insignificante. La teoría del caos dice, el aleteo de una mariposa en Pekín se convierte en un huracán en la Florida. Una pequeña acción negativa puede generar un caos en tu vida. Una pequeña acción positiva puede generar una bendición gigantesca en tu vida. No hay elecciones insignificantes. Blanco-negro es lo mismo, blanco-negro. Todo es muy significativo. Yo les voy a contar esto para que lo entiendan. El día que tuve mi despertar espiritual, el 3 de enero de 1997, estuve a punto de no ir. Estuve a punto de no ir a esa reunión. Porque no tenía muchas ganas. Porque era el amigo el primo de un amigo mío, y yo decía, no, voy a ir ahora, no lo conozco, lo vi una sola vez en mi vida, este tipo. Sabía que íbamos a hablar de espiritualidad, porque sabía que el tipo estaba en todas estas cuestiones, pero en un momento dudé de ir. Mi ego no quería ir. No, vale la pena, ¿por qué voy a ir ahí si no lo conozco? Apenas lo conozco, ¿para qué? Y era una simple comida. Una simple comida. Un viernes a la noche.
Era como intrascendente. Yo pensé, no, no voy, voy otro día, más adelante. Claro, mi ego no tenía forma de saber que iba a tener un despertar yo esa noche. Ahora digo, miren, si yo no hubiera ido. Si yo no hubiera ido, no hubiera tenido el despertar que tuve. Entonces, era una simple elección de decir, parecía insignificante. ¿Voy a esta comida o no voy? Y si no voy hoy, puedo ir mañana, o la semana que viene, o en otro momento. Bueno, finalmente algo dentro mío me hizo ir. Y tuve mi despertar espiritual. Entonces, ¿existe insignificante? ¿Existe algo realmente que podamos llamar insignificante? ¿No? Todo tiene un significado y un sentido. Entonces, la decisión que parece más tonta puede ser la más importante de tu vida. La acción que parece más estúpida puede ser la más importante de tu vida. Y la palabra que vos decís, que te puede parecer que no tiene la menor importancia, puede ser una palabra fundamental, que te abre una puerta gigantesca en tu vida. Pero también esa misma palabra te puede cerrar totalmente las puertas. Y esa acción te puede complicar tu vida en un extremo que ni siquiera podés imaginar. Así que lo más importante, estado de alerta, no de miedo, de alerta, no de pánico, estado de alerta, alerta a las señales, escuchar al self, el ego tiene que escuchar al self, tiene que ver las señales que el self le manda, porque ahí tiene la guía, de ahí viene la luz que ilumina tu camino, que te saca las sombras del camino. Estado de alerta. Cuando algo sentís que no encaja, algo no encaja, alerta, algo me está diciendo esto. ¿Qué pasa? Venía todo bien, de repente se traba todo. Algo pasa. A ver, alerta, ¿qué está pasando? Así lo resuelvo. ¿Se entiende? Son las 3 trampas de la oscuridad. Las 3 trampas de la oscuridad. Y la mayoría de la gente cae. La gran mayoría de la gente cae. Claro, la mayoría de la gente cae en los primeros 2, en las primeras 2 trampas. Mayoritariamente en la primera, la egolatría. Esto que quedó ahí es una minucia, es una remanencia, es algo insignificante, no voy a perder el tiempo en ocuparme de ese pequeño detallecito que quedó sin resolver. No tiene sentido. La mayoría de la gente ahí cae. Otro grupo que supera esa primera trampa y dice, vamos igual a avanzar, cae presa del miedo. Y en vez de que surja el coraje, surge la cobardía y se frena. Y ahí dice, no importa si quedó algo, pero no, ya está, con esto que hice hasta ahora me conformo, dejemos ese puntito oscuro ahí que no pasa nada. Miedo a terminar con el trabajo. Y el tercer grupo es el minoritario, es el que realmente superó la egolatría, superó el miedo, entró de todos modos, pero aún así cayó en la trampa de no saber que tenía que parar de luchar. Y sigue en modo lucha. Y ahí generó su guerra en su conciencia, generó una guerra ficticia en la que sigue viviendo, pero que para su conciencia es lo mismo, es una guerra real finalmente, porque todo lo que, lo dije antes, lo que creemos, lo creamos. ¿Bien? Bueno,